caso, no ha fallado en nada. No vamos a dar el privilegio, ¿no? Y me ponía a pensar en esta semana, ¿no? Que la vida con Dios no es inmunidad ante las dificultades, sino que es paz en medio de las dificultades. Que no se nos olvide, paz en medio de por lo que estemos pasando, ya sea esta situación o cada una persona, ¿vale? En la Biblia no pone que no pasaremos por estas situaciones. En la Biblia nos dice, una vez que te hagas cristiano vas a tener un blindaje especial y nada te va a ocurrir. ¿Qué va? Sino que nos advierte y mucho. Vamos a leer solo 2 versículos que tienen que ver. Que dice el primero de Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Juan 10:10. Lo que nos ha pasado pues es un ataque directo, ¿no? a parte de la esencia de nuestra iglesia, que es la alabanza. Pero no nos va a quitar el gozo, ¿verdad? Amén. Son cosas, pero nuestro corazón tiene que estar disponible y dispuesto a seguir adorando al Señor. Traemos Biblia, porque hoy no nos va a ayudar. Sacad vuestras Biblias, aunque sean digitales, porque hoy vamos a leer varios textos, ¿vale? Entre muchos otros se nos advierte de muchos tiempos difíciles y momentos difíciles, ¿no? Para eso tenemos que tener nuestro corazón, nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesús. Que Él ya tiene la victoria final, ya ganó la guerra, lo que no sé si os acordáis de la predicación de hace una semana de Emerson, que hablaba de que la batalla final del Señor Jesús ya la ganó, ¿no? Pero nosotros sí que tenemos que vivir batallas diarias que tenemos que conquistar y seguir luchando en el nombre de Jesús, ¿no? E ir superándolas, ¿no? Y en medio de estas batallas, que pueden ser enfermedades que nos vengan, errores que cometemos que tengan sus consecuencias, daños que nos hacen otros, como ha pasado en este caso, en medio de esas tormentas de la vida, que no son eternas, que se nos hacen un mundo, pero todo pasa, no son eternas estas situaciones difíciles por las que estemos pasando, es donde demostramos qué hay dentro de nuestro interior. Eso es lo que me venía el Señor hablando en estos 10 días. Sale de nosotros lo que tengamos, tanto lo más bueno o lo más malo, dentro de las dificultades de la vida. Y esta es la pregunta que me hacía primero a mí al Señor, ¿no? En este tiempo. ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Dónde tienes tu corazón? Y esa es la pregunta que te hace hoy el Señor. Y es el título del mensaje, que tampoco está puesto. ¿Dónde tienes tu corazón? En medio de la prueba, cuando nadie te ve, cuando tú estás solo, cuando tú estás sola, ¿dónde está tu adoración al Señor? Porque aquí, ahora sí estamos, el Espíritu se nos aviva, ¿no? Y podemos adorar en la presencia del Señor. Pero cuando estamos en casa y empieza esto a funcionar, como yo digo, ¿qué hay dentro de ti? ¿Qué hay en tu corazón? El otro día me salía en Instagram una frase que decía, la adoración no es lo que cantas, es la vida que llevas cuando dejas de cantar. La adoración a Dios no va a dejar de ser porque nos hayan quitado los instrumentos, porque ya veis que lo que va y viene nos prestan y no hay ningún problema. La adoración se interpreta solamente cuando cantamos en la iglesia y es un error, es un concepto moderno. La adoración es un estilo de vida y es la intimidad personal que podemos tener cada uno con Dios, tú y tú y tú. Luego lo reflejamos aquí como comunidad cada domingo, cada jueves, pero es nuestra intimidad personal con el Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre la adoración? Muchísimo. Podemos criticar muchas veces, ¿no? Jugar otras creencias que son paganas. Uy, mira este lo que adora. Uy, qué idólatras, ¿no? Cuántas veces lo decimos, ¿no? Pero el caso es que todo ser humano y todos nosotros somos idólatras. Adoramos a algo. Tenemos nuestros propios dioses personales. Y no sé, me ponía a pensar, muchas veces veneramos hasta una persona que ha fallecido como si fuera la más santa y le tenemos una devoción, incluso, ¿no? Como si fueran nuestro apoyo, como si fueran dioses. Incluso la Biblia, muchas personas tienen una Biblia incluso en su salón para que me proteja, me bendiga, abierta por un salmo de bendición, ¿no? Como un amuleto. Y luego criticamos a los demás, ¿verdad? Pero porque somos así.
Y hace un tiempo veía una serie en Amazon, una serie fantástica, que se llama Los dioses de América, y era una guerra entre los dioses antiguos y los dioses nuevos, y los dioses nuevos estaban haciendo desaparecer a los dioses antiguos, y los nuevos eran la globalización, el internet, las tecnologías, como esos nuevos dioses se apoderaban de las personas, ¿no? Y eso también pueden ser nuestros propios dioses interiores, ¿no? Que le entregamos todo nuestro ser, toda nuestra intimidad, y le quitamos el tiempo verdadero de adoración a nuestro Señor Jesús, ¿no? Por eso siempre nuestro corazón tiene que estar rendido a Dios y siempre buscarle y que nos muestre qué es lo que tenemos en primer lugar en nuestra vida, qué hay dentro de nuestro corazón. Voy a poner varios ejemplos en la Biblia sobre adoración, ¿no? Y el primero está en el primer libro de Samuel, capítulo 4, al 7. Son varios capítulos, pero los voy a resumir, ¿vale? Un momentito, falta una hoja también. Hoy el Señor tiene que hablar, ¿vale? Menos mal. Sí, no falta ninguna hoja. ¿Tenéis abierto el primer libro de Samuel? Vale, luego ya vamos a ir indicando. Sí, el capítulo 4, el 5 y el 6 y el 7, ¿vale? Sabéis que en la antigüedad, luego voy a ir diciendo la cita y abriendo la Biblia, ¿vale? Sabéis que en la antigüedad, como ahora, los territorios tenían significado de identidad, o sea, donde tú vivías, esa era tu identidad. Y se conquistaban los territorios pues con acuerdos, con pactos, con trueques, con una votación, ¿verdad? Decían, venga, ¿quién decide? Venga, vamos a conquistarlo. No, ¿verdad? ¿Cómo se conquistaban? Con guerra, igual que ahora. Con muertos y destrucción, ¿no? Y entonces en este tiempo el pueblo de Israel una vez más pasa por esta situación, ¿no? En este tiempo el pueblo de Israel, una vez que el Señor los libera de Egipto, de la esclavitud, acordaros que están como esclavos allí, a través de Moisés, el Señor lo usa para sacarlos de allí, ¿no? Y tienen que hacerse un sitio en esa tierra prometida por Dios, y tienen que empezar su hogar y su identidad como pueblo. E iban haciéndolo a través también de jueces elegidos por Dios que dirigían el pueblo, que el Señor iba nombrando, ¿vale? Y en aquel pueblo Israel estaba en guerra con los filisteos, en este capítulo que vamos a hablar, ¿vale? Israel y los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos atacaban en Afec, dos territorios. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4.000 hombres. Esta guerra la perdieron. Terminada la batalla, las tropas se retiran a su campamento y los ancianos de Israel se preguntan: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? Después dijeron: traigamos el arca del pacto del Señor. Si la hallamos con nosotros en la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. ¿Quién conoce este texto? Es poco usado. Vamos a abrir 1 Samuel capítulo 4. El pueblo de Israel en este momento depositó toda su confianza en el arca del pacto del Señor. ¿Qué era el arca? ¿Alguien sabe qué me puede decir qué era el arca? ¿Qué era? La presencia, ¿pero qué era? Era un arcón recubierto de oro. Exacto. ¿Qué tenía dentro? Las tablas de la ley. Dios hizo un pacto condicional con el pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. Les prometió el bien a ellos y a sus hijos y a sus generaciones si le obedecían, ¿vale? Y a sus leyes, pero siempre les advirtió de que si se separaban, que si se desobedecían, iban a tener consecuencias, ¿no? Iba a venir la desesperación, el castigo, se iban a dispersar, o sea, eso lo fueron viviendo ellos, ¿no? Y como señal de ese pacto, de ese acuerdo, hizo que los israelitas fabricaran ese arca, ¿no? En una caja conforme a ese diseño que el Señor le había dicho, ¿no? Y que colocara ahí las piedras de las tablas de la ley con los 10 mandamientos, ¿no?
Y durante esta última parte del periodo de los jueces, esta historia que estamos leyendo, cuando ya Israel estaba en total decadencia y la idolatría entró incluso en el pueblo porque tenían otros dioses, se tomó la decisión de vamos a traer el arca, como si fuera eso cualquier cosa, ¿no? Vamos a traer el arca a la batalla. Eso estaba en un lugar que el Señor había dicho que tenía que estar. Y ellos tomaron la decisión ligeramente, confiando que el Señor les iba a ayudar, pero no pusieron esa confianza en ese objeto, ¿no? Entonces, esta profanación del arca sagrada enfureció al Señor, ¿no? Y Él permitió que los filisteos ganaran la batalla y capturaran el arca. Así que enviaron a hombres a Silo, que era otro sitio, para que trajeran el arca del pacto del Señor, de los ejércitos. Los hijos de Elí, Ofni y Finés también estaban allí con el arca del pacto del Señor. Son los hijos del juez que estaba gobernando, ¿no? Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. O sea, es que es el arca, con esto vamos a ganar, ¿vale? Vamos a leerlo. En 1 Samuel 4, del 6 al 11. 1 Samuel 4, del 6 al 11 dice: ¿qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que eran porque el arca del Señor, perdón, estoy leyendo una nueva traducción viviente, ¿vale? Cuando les dijeron que era por el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos. Así como ellos han sido esclavos nuestros, peleen como hombres. Estaban temblando. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. O sea, ni con el arca. La matanza fue grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. Los sobrevivientes se dieron la vuelta y huyeron, cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, el juez que gobernaba. Los filisteos se llevaron ese arca al templo de Dagón, que era el dios de esas personas, ¿no? Y lo pusieron donde estaba esa estatua, y la estatua se vino abajo. Solo le quedó el tronco del dios ese, sino que la cabeza y las extremidades se cayeron. Entonces el arca demostró ser una maldición para los filisteos, porque se lo iban pasando el uno al otro, diciendo, uy, esto no va muy bien. Yo creía que me iba a ser más poderoso, pero me está fastidiando. Fue enviada a Gat, pero cuando los hombres de la ciudad fueron afectados con tumores, fue enviada a Ecrón, donde estallaron situaciones similares, y así estuvieron 7 meses. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer otra vez más arriba, 1 Samuel 6, del 1 al 3. Así que el arca del Señor permaneció en el territorio filisteo por un total de 7 meses, dando vuelta. Entonces los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes, adivinos, y preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Ya no la querían. Entonces los adivinos les dicen: devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo. Les dijeron: envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. Al final de esta etapa del pueblo de Israel, los filisteos tuvieron que devolver ese arca porque no era suyo. Y vieron el poder de Dios. Pero me ponía a pensar, ¿no se rindieron ante el poder de Dios? Tuvieron mucho miedo, pero no temor ni respeto ante esa presencia del Señor poderoso, ni se rindieron, ¿no? Sino que quisieron guardar su propia vida. Se pasaron, yo no quiero que me venga mal, yo quiero guardar mi propia vida, ¿no? Y el arca volvió a Israel. ¿Se lo merecía? Me ponía a pensar, ¿se lo merecía? No. ¿Fallaron? Sí. ¿Fueron insensatos en tomar esa decisión, ¿no? Tomar la presencia del Señor como un amuleto. Esa fue la decisión que tomaron, ¿no? Para su propio fin. Y en medio de la prueba,
no la alabaron, se desanimaron y no le buscaron. Primera de Samuel 4, versículo 22 dice: luego dijo, la gloria se ha ido de Israel, porque el arca ha sido capturada. O sea, pensaban que Dios podía caber en esa cajita y que Dios podía estar y se iba la gloria de Dios. ¿Dónde tenían su corazón? ¿Dónde tenían su corazón? Aún así, Dios es fiel e hizo que devolvieran el arca, e incluso con figuras de oro en señal de redención, o sea, se les devolvió más. Pero su corazón no lo tenían en la adoración al único Dios, sino en el arca como amuleto. Después Samuel, el sacerdote de la nación, llamó al pueblo al arrepentimiento y a buscar a Dios desde el origen, porque se les había ido el rumbo. Vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 6. 7, 3 al 6. Entonces Samuel les dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de los dioses ajenos y de la imagen de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa. Qué nombre más difícil, con la sevillana. Y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua del pozo y la derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Después de esto, los filisteos se enteraron de que estaban todos reunidos y decidieron atacarlos de nuevo y dijeron: esta es la nuestra. Los israelitas ahora no tenían miedo. Los israelitas tenían miedo. Pero ya la soberbia se les había bajado. Y acudieron a Samuel, el sacerdote, para que orara a Dios por ellos en medio de esa guerra que iban a librar, ¿no? En medio de esa batalla. Ya no confiaron en el arca ni en sus propias decisiones imprudentes, ¿no? Sino que confiaron en la presencia pura del Señor, en la intercesión, ¿no? Vamos a leer 1 de Samuel 7, 8 y luego el 10 y el 11. Le dice el pueblo de Israel al sacerdote Samuel: no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel les persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Betcar, matándolos a lo largo del camino. ¿En verdad había sido traspasada la gloria del Señor? ¿Se puede traspasar así la gloria del Señor? En un cierto sentido, sí. La bendición se había apartado de ellos. Pero porque el pueblo de Israel dejó de arrepentirse y confiar en Dios y empezó a confiar en el arca y en sus propias decisiones, ¿no? Dios lo permitió para que la nación se volviera a Él y dejara de buscar a sus dioses pequeñitos y al propio arca, ¿no? Muchas circunstancias que nosotros consideramos como malas, como puede ser esta, Dios se glorifica. Israel tenía la razón suficiente para enfadarse, ¿no? Primeramente por todos los muertos, la batalla perdida y por la pérdida del arca. Imaginaros cómo tendrían que sentirnos, ¿no? Sobre todo porque irresponsables hemos sido, teníamos que haber hecho esto, teníamos que haber hecho lo otro, seguramente discutir entre ellos. Pero debieron haber tenido la suficiente confianza, sabiendo de que Dios era perfectamente capaz de cuidarse a sí mismo. Ellos pensarían que Dios estaba en esa caja y que se la estaban turnando y que, madre mía, Dios metido ahí en esa caja y nosotros sin hacer nada.
cómo somos. En este caso lo que he puesto, sí vemos que son consecuencias de malas decisiones, ¿no? De que se habían olvidado del verdadero sentido de la adoración a Dios. Pero vemos otros casos que se pasan por pruebas, que nos hacen daño, y no siempre es porque hemos hecho mal, como por ejemplo con Job. ¿Qué había hecho Job? Era una persona íntegra, correcta, que servía al Señor y obedecía fielmente. ¿Y cuánto daño sufrió? No solo lo que Satanás le hizo, ¿no? Sino todos los comentarios, la burla, el machaque, ¿verdad? He puesto dos ejemplos. La Biblia dice que era un hombre íntegro, que vivía bajo la dirección y la obediencia a Dios. Pero Satanás decía que Job era así porque lo tenía todo, ¿verdad? Dice el texto. No, él te adora porque es que tú lo tienes súper protegido, tú lo tienes blindado. Si pasa por algo ya verás cómo reniega. Vamos a, os escuchar si queréis, Job 1, del 9 al 11, que dice: Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene muy buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Y así extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Hay quien dice que este relato pues, no es real, que esto es una fábula, ¿cómo le va a pasar tantas cosas a este hombre? ¿Y cómo va a pasar eso? Que es una alegoría de la vida, que esto no... Pero bueno, si lo vieras así, ¿cuánto nos enseña esto, no? Que a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que nos pueden pasar y quitar, el corazón de Job tiene que servir de ejemplo para nosotros, de cómo glorificamos al Señor en medio de las dificultades y de las batallas. ¿Pero Job renegó del Señor? No. Dice el capítulo 42, versículo 5: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Un texto famoso. Él había experimentado más todavía esa presencia del Señor en medio de las dificultades. Estamos viviendo tiempos cada vez más difíciles, lo vemos en las noticias, lo venimos viviendo desde aquí en varios sermones, ¿no? Las situaciones están pasando y pone la palabra que el amor de muchos se apagará, ¿verdad? Y la maldad crecerá. Estos robos ha pasado siempre en muchas de las iglesias, no somos las primeras. Hoy el Adviento nos hablaba del amor que Jesús nos ofreció, ¿no? Al venir. Cuando Jesús nació, muchos fueron a adorarle y esta fue la primera Navidad. En este tiempo de Navidad, nuestra actitud tiene que ser también de adoración, a pesar de las circunstancias. En medio de cada situación, tanto de alegría, como de tristeza, como de desánimo, de decepción, nuestro corazón, ¿dónde está? Esa es la pregunta que me hacía el Señor. ¿Dónde está tu corazón? Todo lo que hagamos para complacer a Dios es un acto de adoración y amor a Él. Todo lo que hagamos. La adoración no es solo un momento aquí de media hora, un domingo, sino es algo natural, como el respirar, como el dormir. Es una actitud del espíritu. Adorar al Señor tanto en los días buenos como en los días malos. Si nuestro corazón no está adorando al Señor en estos momentos, adorará otra cosa. Porque somos así. Tendrá otro sustituto. Y muchas veces nuestro corazón nos engaña. Dice la palabra que cuidemos nuestro corazón porque es engañoso. Nuestras emociones, ¿no? Como el pueblo de Israel, que centró su adoración en el arca, en vez de adorar al Dios del arca. O incluso podemos llegar a adorarnos a nosotros mismos, a nuestra razón, a nuestro criterio, el yo, a nuestros propios intereses. Vamos a recordar Juan 4:23. Dijo Jesús: la hora viene y es cuando los adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que buscan el Padre. Y por último, nuestro mayor ejemplo, ¿quién va a ser? Nuestro Señor Jesús, el mayor ejemplo de adoración.
Él lo obedeció en todo. Esa es la adoración que busca Dios. Buscar la voluntad de Dios en todo como Jesús lo hizo. Cualquier acto de obediencia es un acto de adoración a Dios. La adoración está ligada a la obediencia en la palabra del Señor, no el cantar. También es parte de expresar lo que tenemos delante del Señor, pero la obediencia al Señor y a sus mandatos, a ser íntegros y santos, es la consecuencia de la adoración al Señor. ¿Por qué es tan agradable para Dios la obediencia? ¿Por qué continuamente nos dice, obedecer, obedecer, obedecer? Porque prueba que realmente la amamos. Dice Jesús, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14:15. Jesús pasó por momentos muy difíciles, ni comparación. La muerte de un gran amigo que le hizo llorar, que le hizo sufrir. Le traicionaron, le acusaron y todo injustamente. ¿Y hasta dónde le llevó? Hasta la cruz. Pero su obediencia a los mandamientos que él mismo creó, lo llevaron a la victoria y a la resurrección. Él resumió esos 10 mandamientos tan pesados en 2. En amar a Dios y al prójimo. Ya está, en eso se resume la ley. Y es más, nos mandó a su Espíritu Santo para que no lo hagamos con nuestras propias fuerzas, porque es muy difícil. O sea, no estamos solos. Los israelitas tenían dentro del arca las tablas de la ley, los mandamientos de Dios. Y los avisó que si lo obedecían, porque era bueno para ellos. Tenían que obedecerle porque era bueno, no es porque nos quiera prisioneros, no es que si hacéis esto vais bien. No es que no vayáis a pasar dificultades, pero tomaremos mejores decisiones. Se olvidaron de la dirección de Dios y empezaron a tomar sus propias decisiones que le llevaron a mal, ¿no? Job superó las pruebas porque era una persona íntegra y amaba a Dios. Por eso lo obedecía y lo adoraba en el proceso. Pero aún así pasó por situaciones difíciles. Aún así le hicieron daño. La adoración a un Dios es mucho más que cantarle en un momento de culto en nuestra casa. Todo el culto que venimos aquí el domingo es un acto de adoración al Señor, desde que entramos por la puerta. Todos los días de nuestra vida, todas las acciones que le dediquemos al Señor en la actitud de adoración son adoración. Lo que convierte en sagrada o en especial una canción es lo que sale del corazón, la intención de nuestro corazón, la intención del espíritu. Si no, puede estar sonando una canción y eso no llega a nada. Es una canción que resuena. Cuando lo declaramos delante del Señor con ese espíritu, cuando se hace sagrada y se hace real. Para eso tenemos nuestra voz, que gracias al Señor, como llevamos diciendo, está intacta. No sé que venga una gripe, como la de Emerson. La adoración no es una parte de la vida, no son ratitos, es nuestra vida diaria, en cada situación, ¿no? Jesús adoró al Padre hasta el final, hasta su último respiro. Que nuestra vida sea así, ¿no? En una constante alabanza y adoración, para que los demás puedan ver el Dios en el que creemos, no cuando hay momentos de alegría, sino también a través de las pruebas. Que nuestra confianza está en Jesús, como hemos cantado, pero también hay que vivirlo. Porque todo se trata de Él y no de nosotros. Si nuestro corazón está adorando a algo que no sea Jesús, nos convertiremos en eso. A lo que tú adores, en eso te convertirás. Si tú adoras a Jesús, te parecerás cada día más a Jesús. Por eso debemos volvernos siempre a la fuente de vida, cada día rendirnos en su presencia, que es Jesús. A aquello que más adoramos será a lo que más nos parezcamos. Por eso siempre Dios anima a que lo adoremos, porque cuando nos apartamos la vista, que nuestro corazón esté centrado en la adoración a Jesús, para parecernos a Él cada día más y más y más.
Y solo lo podremos hacer cuando le conocemos. Porque ¿qué es adorar a Jesús? ¿Qué es? Bueno, ¿y qué hago? Conocerlo, pasar tiempo en su presencia, orando, leyendo las Escrituras. Y nos dejemos enamorar por Él. Y sobre todo sorprendernos por Él. Porque cuando llevamos mucho tiempo en la vida cristiana leemos los textos, que el Espíritu Santo nos haga sorprendernos a través de la palabra. Solo así podemos entender quién es Él, con quién estamos tratando. No, el Señor no está aquí, está en todos sitios. Y así no dejaremos de adorarle nunca. Será una adoración constante, eterna, que empieza de aquí hasta la eternidad. Porque todo se trata de Él. Amén.